El ministerio de Pablo, Aquilas y Priscila, al enseñar a los nuevos creyentes, demuestra que la instrucción es importante para la madurez de los creyentes. Hechos 19, 20 es el versículo de hoy, que dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces hoy estudiaremos evangelización en Éfeso. Y dice: Aquilas y Priscila enseñan a Apolos, que están hechos del 18 versículo 24 al 28. Pablo enseña a unos discípulos de Juan, que están hechos 19 del 1 al 7. Y Pablo enseña en la escuela de Tirano, que están hechos 19 versículos del 8 al 12 y el versículo 20. Entonces Aquilas y Priscila enseñan a Apolos. Concluyendo su segundo viaje misionero, Pablo dejó Corinto y se detuvo brevemente en Éfeso, en camino de Antioquía de Siria. Sus ayudantes se quedaron allí y él prometió regresar pronto. Y luego dice Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y dice: llegó a Éfeso cierto judío llamado Apolos. Entre la primera visita de Pablo a Éfeso y su regreso apareció en Éfeso un predicador judío llamado Apolos de Alejandría. Lucas lo describe como elocuente, un hombre de letras y poderoso en las Escrituras. Tenía conocimiento amplio en las Escrituras y sabía emplearlas con poder para respaldar sus argumentos. Así les convencía que Jesús era el Mesías. A ver, hay algo muy particular pues, que me llamó la atención, porque este hombre era de Alejandría, y Alejandría pues es parte por allá como de Egipto, como en esa parte de Egipto. Entonces, mirando todo lo que sucedió con los apóstoles y hasta dónde llegó pues como el evangelismo por medio de los apóstoles, ese hombre llegó a conocer, y sabemos que fue por medio de los apóstoles o por alguien que estuvo ahí y que se fue hasta Alejandría por esos lados, porque no conocían sino el bautismo, solamente el bautismo que enseñaban los apóstoles. Entonces ellos no conocían sino ese solo bautismo, no conocían otro bautismo. Entonces ya ellos vienen, entonces ya el apóstol Pablo ya comienza a hacer una obra maravillosa. Miren, no importa, a veces nos quedamos corticos en lo que conocemos de las Escrituras, entonces no importa, porque la obra maravillosa que hace es la transformación que hace Dios en el creyente. Alguien nos habla de la palabra del Señor y nos muestra una Biblia y comenzamos a estudiarla, y puede que no conozcamos todas las cosas, pero no tenemos que conocer todas las cosas, sino conocer que Jesucristo vino, murió, resucitó y ha de venir, y esa es la esperanza, que si nos arrepentimos de corazón, Él nos perdona y tendremos la vida eterna. Entonces me llamó mucho la atención esa parte sobre cómo llegó la Escritura hasta este hombre por allá que venía desde Alejandría. Así es. Luego dice Hechos 18:25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Por eso me llamó la atención, porque solamente conocía el bautismo de Juan. Y el apóstol Pablo le preguntó: ¿y en qué han sido bautizados? Del bautismo de Juan. Entonces ahí sabemos que ya la obra, el Señor le encomendó al apóstol Pablo la obra del crecimiento de la iglesia, la formación de la iglesia, y cómo deberían de ser las cosas, y eso es maravilloso. La obra de Dios que hace en el corazón de Dios. Así es. Este había sido instruido en el camino del Señor. No se sabe quién lo instruyó, pero las evidencias identifican que fue alguien que conocía solamente los hechos de la vida terrenal de Jesús y no de su muerte y resurrección, o por lo menos no conocía la interpretación paulina del Evangelio.
y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Jesús. Ferviente se traduce de un término griego que significa o lleno de entusiasmo. Con fuerza, con decisión. O sea, uno ve a una persona cuando habla con todo su, como ese celo maravilloso que Dios pone en el corazón del hombre. O sea, es ferviente en lo que estaba predicando y cómo lo hacía, me imagino. Así es. Con esa actitud se refiere al empeño que ponía. Aunque conocía solamente el bautismo de Juan, esta afirmación da la idea que Apolos había sido instruido por Juan el Bautista o uno de sus discípulos. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento en relación con el reino que se acercaba. En contraste, el bautismo apostólico tenía un contenido más profundo. Se relacionaba con el reino ya comenzando la muerte, resurrección y ascensión de Jesús y la conversión espiritual del pueblo. Mire todo lo que le hacía falta a ese testimonio. Pero sí, muy probablemente Juan el Bautista, como él bautizaba ya en el Jordán y todo, y venía, se bautizaba y pienso yo que pudo haber sido así, o por alguno que llevó a los apóstoles y les llevó el mensaje. Así es. Muy posiblemente, o sea, vemos en las escrituras que Juan el Bautista tenía sus discípulos y Jesús tenía sus discípulos, ¿cierto? Pero no todos los discípulos de Juan el Bautista hicieron la transición de seguir a Juan a seguir a Cristo. Entonces, estos que hicieron la transición se quedaron solo con el bautismo de Juan y así enseñaban a otras personas. Por eso vemos que se constituyen como una especie de secta, digámoslo así, siguiendo sobre el bautismo de Juan el Bautista. Y eso es lo que están enseñando en esta parte de donde estaba el bautismo de Juan. Pero llega Pablo, Priscila y Aquila, y le enseñan, nos instruye bien. Lo instruyen, le acaban de dar la información que le hacía falta. Esta transición de solo el bautismo de Juan al bautismo en Cristo para arrepentimiento de pecados. Así es. Mire que dice que comenzando desde la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesús, la conversión espiritual del creyente. Así es. Sí. Pero ¿cuánto tiempo había pasado desde que habían decapitado a el bautismo? Hasta Pedro, Pablo. Pero ¿cuántos son muchos? 5 años, 10 años, 20 años. Desde la conversión de Pablo hasta que empezó su ministerio pasaron 12 años aproximadamente. De ahí en adelante no sabemos cuánto tiempo duró hasta la muerte de Jesucristo. Yo diría que por unos 20 años aproximadamente. Pero porque de Apolo, porque que eso fue una curva muy chata. Si Alejandría está para abajo, entonces diga que todo eso llegó hasta abajo y este señor Apolo ya va a estar por allá y al día de hoy no que acá ya empezó a hablar así, Pero se le empezó a hablar las enseñanzas de Juan y cuando estaba enseñando acerca de Cristo es así. Claro, pero entonces lo que pasa es que como apenas estaba expandiendo el evangelio y el evangelio iba a suceder también fue hacia arriba. Doña Blanca, pero entonces eran imaginaciones. ¿Cómo? No. Lo que hablamos son No. imaginaciones. Cada uno vio lo que vio. O sea, Sí, Juan el Bautista. Estoy de acuerdo que vio, Sí. pero entonces por medio del bautizo empezaron a convertirse con el bautizo de Juan. No, ellos siguieron predicando que Juan bautizó para arrepentimiento y lo repetían porque ahí dice pues en la escritura que es para arrepentimiento. Y siguieron así, pero entonces él comenzó, me imagino que este señor comenzó a predicar lo que vio yo a Juan, ¿sí? Entonces cuando ya llegó ahí de Alejandría a Éfeso, entonces lógicamente ya le mostraron lo que era, cómo era. Ya el apóstol Pablo, que había recibido por medio del Señor lo que él tenía que hacer en todo esto, entonces ya lo instruyó en la muerte, resurrección, ascensión de Jesús y la conversión espiritual del creyente. Eso le hacía falta a él, como enlazar todas esas evidencias. Pero todo era un enlace completo, tanto el bautismo para arrepentimiento como lo otro que le enseñó. Es que vea, en Mateo 3 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en
pues este es aquel del que el profeta Isaías habló diciendo, vos te entregan de tiempo, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿Cierto? Entonces, Eso era lo que le decía. exacto, eso era lo que él predicaba, entonces eso llegó y eso era lo que los discípulos del mismo Juan el Bautista decían. Sí. Pero ellos se quedaban hasta ahí, porque el Señor viene. Entonces le faltaba la parte más importante, que es la muerte, resurrección, ascensión de Jesús, la conversión espiritual del creyente. La base principal de la predicación de Juan el Bautista era dar testimonio de Jesucristo. Cuando él bautizó a Jesucristo, dio testimonio: este es el Cordero de Dios quien ha venido al mundo. O sea, a los discípulos de Juan el Bautista les hacía falta eso. Esa parte. O sea, que Jesucristo era el Cordero. Les hacía falta de cosas que le hacían. Bueno, luego dice Éxodo 18:26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino allá. Comenzó a predicar con valentía en la sinagoga, siguiendo la estrategia de Pablo. Apolos aprovechó la puerta abierta para predicar a los judíos y prosélitos. Con valentía indica convencimiento y coraje en lo que decía. Y cuando Priscila y Aquila le oyeron, estos siervos trabajaron al lado de Pablo en Corinto, de modo que estaban bien instruidos en su doctrina. Nótese que el nombre de Priscila se ubica antes de su esposo en varios pasajes. La norma establecida un orden al inverso. Y muy posiblemente en la casa de Priscila se congregaban hermanos. Cuando había esa persecución y todo eso, se congregaban ahí, y por eso no se nombra primero el nombre de Priscila antes que Aquila, porque era en su casa, la casa donde se comenzó. Así mismo, la iglesia no es una de estas cuatro paredes que hay acá, sino es el lugar donde lleguemos porque nos están persiguiendo, lo que sea, y nos metemos en cualquier zaguán, en cualquier cueva, en cualquier parte. Esa es la iglesia, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estaré. Entonces, esa es como la promesa que tenemos. Pero aquí tenemos un vivo ejemplo, es como del empiezo, como de la obra del Señor en algunas partes, y la forma como se lleva el mensaje de un lado a otro, por su testimonio. Parece que Priscila era de una familia prominente o que tenía más facilidad de palabra. Le tomaron aparte y le expusieron con mayor el camino de Dios. Priscila y Aquila captaron el conocimiento de Apolos era deficiente. No lo confrontaron públicamente, sino con tacto y en privado. Le explicaron lo que faltaba. Nótese la fuerza comparativa entre con exactitud y con mayor exactitud. Le instruyeron en la obra redentora de Jesús y la interpretación paulina. Ahí vamos viendo todo el contexto de todo, porque Priscila, Aquila, Apolos, ya entra Apolos, que fue como en medio del Pablo, y todo eso. Entonces ahí vamos mirando uno cómo el evangelio progresa en cualquier lugar donde hayan 2 o 3 congregados. Luego dice Hechos 18:27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Como él quería viajar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. La iglesia en Éfeso lo apoyó con una carta de recomendación. Cuando llegó allá, fue de gran provecho a los que mediante la gracia habían creído. Habiendo recibido las instrucciones de Priscila y Aquila en Éfeso, Apolos estaba preparado para un ministerio altamente provechoso. Algunos entienden que es más coherente traducirlo así: fue de gran provecho con los que habían creído mediante la gracia dada, que es don a Apolos.
Sí, son mensajeros muy importantes de los hijos, prácticamente la Luego dice Hechos 18:28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Pues refutaban vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las escrituras que Jesús era el Cristo. La palabra vigorosamente se traduce de un adverbio griego que significa estirado en buena forma, como un atleta o esforzándose al máximo. La palabra refutaba se traduce de un verbo griego usado solo aquí en el Nuevo Testamento y significa descubrir, reprender o convencer completamente. Sus argumentos para comprobar que Jesús era el Mesías estaban arraigados en el Antiguo Testamento. traía todo lo que la escritura decía y la gente pues no tenía más de otro, pero sin embargo se volvían los alborotos más horribles porque otros no creían, o sea, en eso es que uno se basa, a veces uno se transa en un diálogo con una persona, no, digamos lo que dice la palabra del Señor y dijimos que la obra del Espíritu Santo se haga, porque no podemos convencer a nadie. Así es. Segundo, Pablo enseña a unos discípulos de Juan. Y dice Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones interiores, bajó a Éfeso. Pablo inició el tercer viaje misionero, partiendo de Antioquía y visitando a las iglesias en Asia Menor que habían fundado en el primer viaje. Su destino fue Éfeso, según lo prometido, interiores o quizás superiores, cabe mejor como bajó a Éfeso. Antioquía de Pisidia estaba más al norte y de más altura sobre el nivel del mar que Éfeso. Encontró a ciertos discípulos, se refiere a 12 hombres, que aparentemente recién habían llegado a Éfeso y siendo discípulos de Juan el Bautista no habían oído aún el evangelio completo. Eran sinceros y conocían ciertos datos de la vida de Jesús. De esos fue que conoció Aquila, Apolos. Entonces estaba incompleta, entonces ya el apóstol Pablo ya comienza a mostrarles todo completo. Así es. Hechos 19:2. Y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les digo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esta pregunta implica que normalmente uno es bautizado en el Espíritu cuando cree en Jesús y su obra redentora. Quizás por discernimiento espiritual o por algo que vio o no vio en ellos, Pablo dedujo que no eran salvos. Ellos le contestaron: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Ellos sabían que el Espíritu Santo pues Juan el Bautista había anunciado que Jesús los bautizaría en el Espíritu Santo. Sin embargo, no sabían que había venido para morar en forma permanente en los hombres de fe a partir de Pentecostés. Y de toda la información que les hacía Santa. O sea, cuando Juan estaba, pero fue mucho antes de la muerte, fue 3 años antes de la muerte de Cristo. Entonces ellos escucharon desde eso, o sea, aparentemente Apolo no estuvo viendo la muerte ni nada de eso. Entonces viene Priscila Aquila y les cuenta todo eso y él sale con el no hablar y de todo, pero todavía le faltaba creer de corazón para recibir el Espíritu Santo porque no me habían dicho. Realmente no tenía claro el mensaje de Dios y aún así hablo. Hechos 19:3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan.
Entonces les dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos responden, en el bautismo de Juan. Nótese cómo Pablo procede con sumo cuidado para determinar la condición espiritual exacta de sus oyentes antes de dar soluciones. Al decir ellos el bautismo de Juan, Pablo captó cuál era su necesidad. El bautismo cristiano había reemplazado el de Juan, basado en la obra redentora de Jesús, faltando la esencia del Evangelio. No serían creyentes en sentido claro. Y hay una cosa muy particular ahí, que el apóstol Pablo reconoce que ellos les falta algo, pero no atacaron el conocimiento, ni nada, sino que supieron que a él tenía una necesidad. Entonces, cuando nosotros llevamos el Evangelio de la palabra del Señor a cualquier persona, debemos tener en cuenta que de pronto esta persona no ha tenido como mirar cuánto grado de conocimiento tiene, pero no atacar. No es que usted es la cosa, se transan en una carretera por algo que ni siquiera la otra persona sabe de qué están hablando. No, porque en lo que conoció, no se conoció, y ahí debe continuar la enseñanza a la persona por la verdad que tiene la palabra del Señor. Ya el Espíritu Santo le obrará en él y hará que pueda la persona entender bien esa obra redentora. Pero lo que a mí me llama la atención es la forma, pues como tan pues como bien que utilizó el apóstol Pablo al ver la ignorancia de lo que le faltaba a los otros hermanos. Simplemente consiguió entrenarlos en todo lo que tenían que saber, pero sin criticar a nadie y sin formar una discusión por nada. Así es. Luego Hechos 19:4, que dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Ya los puso en el centro principal. Y dijo Pablo, Juan bautizó en el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en que había de venir después de él, es decir, en Jesús. El mensaje de Pablo habrá sido mucho más amplio, aclarando el valor de la cruz y resurrección de Jesús para lograr la salvación. Los puso en el punto donde Así es. Ya, por era un judío y era conocedor del Antiguo Testamento. Entonces, claro, de la forma de la que entendió todo. Así es. Luego dice Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Este es el único caso de un rebautismo en el Nuevo Testamento. Pablo no reconoció el primer bautismo como válido, no habiendo ellos experimentado previamente la conversión basada en la obra redentora de Cristo. hay una cosa muy importante que la gente, a ver, por ignorancia, por lo que sea, por falta de conocimiento, a veces todos lo cierran, pues que yo le oré a Dios y que Dios le perdonó, y todos sabemos que sí, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Otros dicen, no, es que en el nombre del Señor, en el nombre del Espíritu Santo, por aquí Espíritu Santo, pero la Biblia siempre nos guía a que oremos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es a través de Él que el Padre Celestial nos ve. Si no fuera por el Señor, que es lo que a donde nos lleva el testimonio del Evangelio, el Señor no nos vería porque estamos en la carne y somos pecadores. Y Cristo fue el que cumplió toda la ley y a través de Él es que nos Luego dice Hechos. Hay que dar que estas personas eran apóstoles de Juan, para él todo era Juan, ¿cierto? Pero por el nombre de Jesucristo le está diciendo, no, Juan, es Jesucristo. Entonces hagan esa transición, Jesucristo es Dios. Así es. Y para concluir, Jesucristo me enseñó en el Mateo 28, o sea, la superioridad de las palabras del Señor Jesucristo, que hiciéramos discípulos y bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Entonces, ahí está la superioridad de Jesucristo como Dios hablando del pueblo.
Luego dice Hechos 19, versículos 6 y 7. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Parece que el Espíritu no vino sobre ellos en el momento preciso cuando creyeron. Esta aparente excepción a la norma se explica si entendemos que ellos sí recibieron el Espíritu cuando creyeron. Pero cuando Pablo impuso las manos, hubo manifestaciones para asegurarles que habían sido bautizados en el Espíritu en igual forma que los pentecostales. Y ellos ya iban a hallar el mensaje de la palabra del Señor y por eso ya se muestra. Es como, yo creo que no hay sino dos partes donde se habla acerca de que hablaban en lenguas y profetizaban. Solamente es dos ocasiones, creo yo. Entonces, porque eso era para testimonio a los que iban a ir a llevar el mensaje a otras personas y a los extranjeros. Así es. Pero recuerda que hablar en lenguas era idioma, para nosotros de otros lugares entendiesen. Sí, como inventos. No sé. Pablo enseña en la escuela de Tirano, y dice Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Durante unos 3 meses, entrando en la sinagoga, Pablo predicaba con valentía, discutiendo y persuadiendo acerca de las cosas del reino de Dios. Pablo predicó otra vez en la sinagoga como de costumbre. Por lo visto, inició el ministerio con cautela, evitando una confrontación inmediata con los judíos sobre el tema mesiánico. Hay 2 evidencias que apoyan esto. El tema de su predicación era el reino de Dios y pudo seguir en la sinagoga 3 meses. O sea, que predicaba la palabra En la sinagoga. O sea, llegaban a hablar sobre todo primero en las sinagogas y como vieran las circunstancias ya o dejaban la sinagoga o continuaban como ahí, pero él quería ir, salir a expandir el evangelio. Así es. Porque en muchas sinagogas le cerraban la puerta, no querían oír o porque no querían oír hablar de Jesús. Se los mantuvo así con el término del reino de Dios, pero les hablaba de Jesús. Y estuvo 3 meses en esa sinagoga. Bueno, Hechos 19:8, que dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pero cuando algunos se endurecían y rehusaban creer, hablando mal del camino delante de la multitud, la actitud de los rebeldes se expresó de 3 maneras. Endurecían sus corazones, no se dejaban persuadir y decían cosas malas públicamente acerca de la fe cristiana. En una palabra, ellos no querían creer e hicieron todo lo posible para evitar que otros creyesen. El camino es una expresión que comenzó a usarse para describir la fe y la práctica de los creyentes, quizás teniendo en cuenta lo que dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y a ellos los llamaron mucho tiempo los del camino, o sea, así comenzaron a llamar los del camino, con nombres pues, que se le daban pues, como los grupos de cristianos. Y uno ve ahí la historia pues como de la expansión del Evangelio y ve uno pues como todo tan claramente y a veces uno comete muchos errores. Si alguien está contradiciendo, entonces uno llega y ya tilda a la persona porque esta persona tal cosa. No, ellos simplemente al que le recibieron la palabra, bien. Los que no le recibieron, pues ya el Señor les mostró un día la palabra, ya tienen a los que sigan su camino y uno puede seguir hablándoles a otros. Así es. Hay que contar algo. En la escritura, cuando habla del camino, no siempre habla de una senda que
lugar, sino una fuente de ideas, pues una fuente de ideas que es verdadera o falsa. Por ejemplo, Jesucristo dice: yo soy el camino, diciendo: en mí está la fuente de las ideas que llevan al Padre. No hay otro camino. Cuando en Israel hizo el becerro, Moisés estaba vivo pues con Dios, con Jehová le dice: baja porque se han hecho un ídolo. Y le dice: tan pronto se han acercado al camino que les di, que les tracé. Entonces, cuando aquí se identifica que el camino es como la fuente de ideas que de Jesucristo, el verdadero evangelio que te lleva al cielo. Así Sí, es. y ese nombre se lo dieron a la iglesia. La historia pues, de la iglesia nos llamaron los del camino, o sea, fueron llamando los del camino, porque hablaban, yo soy el camino, entonces les pusieron ese nombre cuando se iniciaron. Somos criados de la palabra, de creer. Sí, los del camino. Y es lo que dice Juan 14:6, que ahí está en la historia. Bueno. Se separó de ellos y tomó a los discípulos aparte, discutiendo cada día en la escuela de Tirano. Al ver la obstinación de los judíos y el escándalo que hacían, Pablo decidió separarse de ellos y buscar un lugar tranquilo. Discutir significa dialogar o razonar. Ese fue el método que Pablo usaba. Escuela es la transliteración del término griego skole, significa lugar de los ociosos, pues solo los ociosos tenían tiempo para estudiar. Se piensa que Pablo usó la escuela durante las horas de la siesta. O sea, cuando no tenía nada que hacer, en vez de echarse en una cama, entonces iban a escuchar la palabra. Así es. Le dice Hechos 19:10: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Gracias a ellos estamos nosotros. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. El ministerio de Pablo en Éfeso duró en total entre 2 años y medio y 3. Este ministerio se extendió probablemente desde el otoño del año 52 al verano del año 55 después de Jesucristo. Es casi seguro que Pablo preparó un equipo de ayudantes quienes evangelizaron los alrededores. Luego dice Hechos 19:12: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las manos de Pablo. Las palabras milagros extraordinarios vienen del griego que se lee poderes que no suceden comúnmente. Dios era autor de los milagros, Pablo el instrumento personal. La expresión las manos de Pablo indican actividad y contacto personal. Y no solamente decía, sino que hacía. Exacto. Luego dice Hechos 19:12: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, a los paños. Los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Así es. De tal manera que hasta llevaban pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo para ponerlos sobre los enfermos. Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían de ellos. Aquí vemos 2 clases de milagros que Dios obró por medio de Pablo: sanidad física y el exorcismo. Los pañuelos o sudarios se usaban para secar el sudor. Delantales se refiere a la tela o cuero que se usaban para proteger la ropa durante el trabajo. Este tipo de milagros es extraño y se compara con el toque del borde del manto de Jesús y la sombra del pelo. Sí, ya esos milagros no se hacen
pues no, el Señor no nos hace así, por medio de un pastor que vamos y que ponemos las manos y que todo este tipo de cosas. Ya no es así, porque la obra del Señor la sigue haciendo por medio de la relación que tenemos con el Señor y por medio de la voluntad de Dios de que esta persona sea sana. Él es el que hace la obra, y todos es el que hace la obra. Porque ya, por ejemplo, todo lo que tenemos, esas bullas, tan horribles que tenemos a veces en la televisión, que pusieron las manos, que brincan, que tal cosa, que se llovió, que tal cosa, eso no es la palabra del Señor, sino es esa obra que hace Él a través de la vida de cada persona y la relación que tenemos. Así es. Luego dice Hechos 19:20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. De esta manera crecía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente con este versículo. Lucas termina la quinta división del libro, presentando un resumen de la expansión de la iglesia en Europa y la tarea de Pablo en las grandes ciudades gentiles, Corinto y Éfeso. Esta descripción del avance continuo y victorioso del Evangelio, con poder contrasta el fracaso de las supersticiones vanas y la impotencia del paganismo. Aplicaciones de estudio. Primero, la elocuencia, erudición y entusiasmo del predicador no son suficientes para establecer el reino de Dios. Y dice Hechos 18:24. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Segundo, los líderes deben corregir los errores de los nuevos en privado, con humildad y con las escrituras. Hechos 18:26 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto han establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Tercero, el pastor o líder debe saber determinar la condición espiritual de personas nuevas a base de preguntas. Y dice Hechos 19:1: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio de la Areópago y una mujer llamada Dámaris y otros. Ahí nos quedó todos. Así es. Cuarto, el líder debe saber cuándo separarse de los rebeldes y cuándo buscar un lugar tranquilo donde ministrar. Dice Hechos 19:9: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros le decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris. Y quinto, la iglesia local, además de ministrar a los de la ciudad, deben alcanzar las regiones de su alrededor. Pero cuando oyeron la resurrección de los muertos, y unos se burlaban y otros decían: ya te diremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, que ya lo